Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tocar un tema bastante importante porque la revista de The Economist acaba de escribir un artículo bastante importante y es la cuestión nuclear. ¿Acaso Europa va a desafiar a Rusia sin los Estados Unidos? Toda esta situación de fuego que están tratando de hacer, donde vemos un Emmanuel Macron que está, pero verdaderamente tratando de hacer estas cuestiones donde dice tenemos armas nucleares, vamos a proteger a Europa, queremos una seguridad independiente de los Estados Unidos y donde, bueno, ellos efectivamente tienen 290 armas nucleares que pueden utilizar para cualquier situación. Y lo que quieren es disuadir a la potencia nuclear. Hay que recordar que Rusia pues tiene cerca de 6,000 bombas nucleares y aparte la situación es no nada más este sentido, sino el contexto de cómo puede entregarlas a los países en Europa y ustedes han visto el tema de los misiles hipersónicos, el tema del Oreshnik, donde son múltiples cabezas. Y bueno, con esto, ¿cómo se quieren enfrentar? Es una verdadera locura. Este artículo, pues bueno, lo están poniendo y se titula así, ¿no? Europa piensa lo impensable sobre la bomba nuclear. Es importante verlo, amigos, para que vean el contexto de la mentalidad de esta gente que, pues lo está haciendo de una manera para tratar de todavía aferrarse al poder. Saben que van de salida, sabemos que la Unión Europea pero está dándole bastante duro para tratar y evitar de perder el poder por parte de este tipo de corte de líderes como lo son Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Keir Starmer, y donde pues personajes como este Donald Tusk en Polonia, el contexto de este Friedrich Merz, ¿no? Que también ya en Alemania, pues son de la misma tirada. Y cómo quieren evitar que lleguen al poder otros personajes que son los llamados populistas o autocráticos. Lo que pasó en Rumania, ¿verdad? Piensen en ello. Bueno, hay que analizar esto, amigos, porque aquí, ¿qué está pasando con esto? Mira, en este artículo de la revista de The Economist, donde se titula Europa piensa lo impensable sobre una bomba nuclear y sus implicaciones sobre las propuestas que está haciendo ya Polonia para poder cooperar con Francia, en este caso, ¿no? La disuasión nuclear. Es decir, oye, ¿sabes qué, Francia? Necesito que me apoyes con tu bomba nuclear, con alguna. ¿Qué podemos hacer en todo esto? ¿Qué posturas hay para Emmanuel Macron? ¿Qué posturas tiene Donald Tusk de Polonia y Friedrich Merz, el nuevo primer ministro de Alemania? ¿Qué retos hay para la credibilidad y la capacidad que va a enfrentar Europa en frente del paraguas nuclear estadounidense que ya está en duda bajo Donald Trump? Aquí vamos a explicar esto con claridad, amigos. Vean esto. Este texto fue publicado el día 11 de marzo del año 2025. Están abordando cómo Europa pues está reconsiderando la seguridad nuclear ante la incertidumbre que ya está ejerciendo el compromiso de Estados Unidos con la OTAN bajo Donald Trump, porque ustedes ya saben, donde si no pagan como debe de ser, no los van a proteger y obviamente no va a haber artículo 5 y nada de paraguas nuclear. Polonia está liderada por este Donald Tusk. Aquí lo que quieren es explorar una colaboración ya con Francia, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, mientras que Alemania con Friedrich Merz y Francia con Emmanuel Macron están abriendo el debate estratégico y pongámoslo entre comillas, ¿no? Para poder entender este tema de un paraguas nuclear francés para sus aliados. Todo esto viene en un contexto donde Rusia sigue siendo la amenaza y el escudo nuclear estadounidense pues ya no parece tan confiable. ¿Qué eso de escudo es un entre comillas? Porque imagínense, ¿acaso Estados Unidos sería capaz de sacrificar a alguna capital de su país por alguna otra que está del otro lado del charco, arriesgarse una guerra nuclear y decir, oye, pues es que, ¿sabes qué? Hubo una situación táctica por la amenaza que representaba este avance, esta situación, y tuvo que hacer uso de algún instrumento hipersónico y acabó, ¿no? Base de Ramstein, táctica, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando los que provocaron todo esto y los que quisieron continuar en esta intervención fueron ellos? Entonces aquí, bueno, ¿qué viene? Los puntos clave del artículo era, número uno, Donald Tusk de Polonia. El día 7 de marzo, Tusk había dicho ante el Parlamento de Polonia que Europa estaría mucho más segura con un arsenal nuclear propio, y aquí citaba el tema del cambio geopolítico. Esto obviamente provocado por Donald Trump. Y decía, mira, yo no pido una bomba polaca ya, pero sí un diálogo con Francia y con Reino Unido para poder complementar este paraguas de los Estados Unidos. Aquí está, por ejemplo, nada más para que ustedes analicen
Los países que hay en Europa, el rojo son estados nucleares. Ahí está Francia, ¿no? Y donde algunas rayitas que tiene en el contexto de Reino Unido, ahí lo ven, por ejemplo, con este apoyo convencional para operaciones nucleares y también sus propias armas nucleares. Claro, no son demasiadas, pero vean aquí. Mira, aquí en este contexto, Emmanuel Macron de Francia, ¿qué está comentando? El día 5 de marzo, Macron propuso también debatir cómo la disuasión nuclear francesa de sus 290 ojivas puede proteger a Europa, manteniendo el control soberano en el presidente francés. En Alemania, Friedrich Merz, que es el futuro canciller alemán, también llamó a negociar con Francia y con Reino Unido para que se refuerce esa protección nuclear europea, rompiendo con toda dependencia tradicional de los Estados Unidos. Ya estamos viendo que Europa, pues bueno, también está haciéndose a un lado en este contexto donde ya saben que Estados Unidos no va a seguir en este contexto de defenderlos pase lo que pase. Donald Trump decía, oigan, ¿ustedes creen que si nos pasa algo, van a venir los europeos y nos van a ayudar, nos van a salvar? Hasta la voz de así, no, ni creemos que nos van a defender los europeos si algo llega a ocurrir. Trump y Estados Unidos. Esta retórica hostil, exigiendo más gasto militar a los aliados y amenazando con abandonar la OTAN, está sembrando dudas sobre el paraguas nuclear estadounidense. Este lleva 80 años protegiendo a Europa. Así que, ¿qué viene con este análisis crítico? ¿Por qué es en este contexto Europa ya está pensando en esto en estos momentos? Bueno, el detonante obviamente fue Donald Trump, porque desde la reelección que tuvo en noviembre del 2024, congelaron la ayuda para Ucrania en su momento. Esto, sugiriendo que no iban a defender aliados de la OTAN que no pagasen. Esto revive también los temores de los años 60, cuando De Gaulle, que era el presidente francés, él dudaba de los compromisos de Lyndon Johnson con el caso de defender a Europa. También viene un tema sobre el temor que le tienen a Rusia. Y es que con 1.710 ojivas nucleares que están listas, 3.870 en reserva, Rusia supera ya a Francia, que solamente tiene 290. Reino Unido solamente tiene 225. Y aquí su invasión a Ucrania y el avance en Kursk, aquí refuerza ya la urgencia de una disuasión europea creíble. ¿Qué es disuasión, amigos? Pues bueno, si tú quieres hacer algo, tengo este instrumento nuclear que podemos ponerlo en algún instrumento de largo alcance de precisión y ahí tú si me quieres atacar, ¿no? Aquí la tenemos para hacer un contraataque y obviamente es la opción de la destrucción mutua asegurada. Ahora, ¿qué viene en esto? La autonomía estratégica. Emmanuel Macron lleva años empujando la idea, ¿no? Desde el 2020, pero también ahora hay países como el caso de Polonia o los países bálticos, ¿no? Los chihuahuas, en la frontera con Rusia que también se lo están tomando en serio. La credibilidad, ¿es acaso esto realista prometer que pueden extender la disuasión? Porque obviamente esto, pues es una amenaza, ¿no lo creen así? En donde vas a decir, oye, ya ahora tienen todos estos instrumentos nucleares, están llegando estos aviones Rafael, por ejemplo, hace unos momentos estaba paseando estos aviones Griffin franceses cerca del Mar Negro. Dices, están preparando un ataque a Crimea, obviamente sin situación de disuasión nuclear, pero ¿qué puede implicar esto? ¿Qué pasa con una de las mayores bases que va a existir en Europa en el caso de Rumania? ¿Por qué creen que quieren evitar a toda costa que llegue un presidente como el que tuvieron que tumbar para que no llegase, ¿no? Grogescu. ¿Por qué? Porque él ya no quería este tema de la guerra, iba en contra de todas estas cuestiones belicistas. Entonces estamos viendo el poder que tienen acá. ¿Qué viene con el tema de la eh, credibilidad, ¿no? El realismo de esto. Se puede, aunque digas, ok, van estas armas, van esto, lo vamos a extender, pero te vas a enfrentar a cuántas países europeos que son pequeños en territorio, tienen alta concentración demográfica, porque bueno, si es un país pequeño, la gran mayoría de su población vive en las principales ciudades. ¿Qué puede hacer en un país chiquitito, como en el caso de los chihuahuas bálticos, un instrumento nuclear táctico, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué daños causaría esta situación? Entonces, claro que esto puede representar situaciones bastante peligrosas para que sigan esta retórica, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene con esto? Francia y su ambigüedad. Históricamente, Francia ha mantenido su disuasión de soberanía.
fuera del grupo de la planificación nuclear de la OTAN para no comprometerse a defender a otros automáticamente. Macron dice que, mira, son intereses vitales de Francia. Tenemos una dimensión europea, pero en 2022 él había dudado sobre cómo poder responder a un ataque nuclear ruso en Ucrania. ¿Arriesgaría París por Varsovia o por Vilnius? Es lo que yo les decía. ¿Acaso Estados Unidos va a arriesgar Nueva York o California por algún país, por ejemplo, alguno de los chihuahuas bálticos que se puso en un contexto donde, ok, vamos a ayudar en esto y vamos a... Y representa un peligro para, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se le llama? Kaliningrado, ¿verdad? ¿Qué haría en ese momento Rusia? Pues lo que todos ya conocemos, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué hay en esto? Las dudas aliadas. Tusk lo que quiere saber es qué significa términos de poder esta protección. Polonia, con una frontera que está directa con Rusia, lo que necesitan es más que palabras. Buscan influencia de decisiones nucleares, algo que Emmanuel Macron ha rechazado de plano. ¿Qué hay con el tema de la capacidad? ¿Acaso puede Europa hacerlo solo? Bueno, Francia, que solamente está limitada a 290 ojivas, que son suficientes para disuadir un ataque directo, pero extenderlas a Europa del Este lo que requiere son más misiles, aviones y bases, costando más de 10.000 millones de euros anuales, ¿no? Porque para mantenerlas no es como que las metes ahí y listo, ahí están almacenadas, listas para cualquier momento, no. Mira, hay un desafío y esto es para la Unión Europea en crisis económica. ¿Cómo le van a hacer cuando están en una situación verdaderamente compleja, donde incluso están hablando en Alemania que para reactivar muchas de estas empresas, como el caso de Volkswagen, pues sería mejor empezar a hacer ahí instrumentos por la democracia para Rheinmetall? Qué bien. Reino Unido está atado. Estas ojivas, las 225 ojivas nucleares que tiene Reino Unido, pues dependen de los misiles Trident que son estadounidenses y estos están mantenidos hasta Estados Unidos en Georgia y necesitan obviamente submarinos Vanguard. Así que sin el apoyo de Estados Unidos, su autonomía colapsaría pues en algunos años. Así que, ¿qué viene con el tiempo y acaso tiene Europa recursos para esto? Porque aumentar arsenales o empezar a construir nuevos arsenales nucleares, como lo dice este Dreadnought británico, toma décadas. Europa carece de esta industria militar que tiene Estados Unidos o China. Así que, ¿qué viene con una opción práctica? Se tienen que hacer ejercicios conjuntos. Por ejemplo, Francia ya está invitando a sus aliados a estas simulaciones póker. Esto lo hicieron en 2020. En 2022 también un avión italiano reabasteció un Rafael nuclear, ¿no? Rotando aviones desarmados en Europa del Este y también sería un gasto político sin valor en el Tratado de No Proliferación, porque dicen, necesitamos hacer menos armas nucleares, necesitamos ya no tener tantas, pero con estos ejercicios, ¿qué es lo que le van a dar de señal tanto a China, a Rusia, ¿no? Obviamente, pues una acción defensiva, no importa, en cualquier parte y cuestión histórica del mundo, cualquier situación defensiva es una especie de agresión hacia el otro. ¿Para qué te estás preparando? ¿Por qué estás poniendo una muralla? ¿Por qué no? Así que, ¿qué es la declaración clara? Francia puede vincular esta disuasión a su artículo 42.7 de la Unión Europea, es decir, defensa mutua, prometiendo usar armas nucleares si es que un aliado es atacado. El modelo de Estados Unidos sería desplegar misiles ASMP en Alemania o en Polonia, bajo el control francés, con aviones aliados entrenados para poder lanzarlos. De esta manera imitarían el intercambio nuclear con la OTAN. Pero amigos, ¿qué pasaría si en este contexto ve Rusia, que ahora Francia, que ha sido tan belicista, o más bien Emmanuel Macron, en el contexto de poner tropas ahí, empezar a tratar de hacer una situación de que quiere y no va a aceptar ningún acuerdo negociado si no se desmilitariza Ucrania, no lo van a aceptar y demás? Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a ver que empieza a haber aviones, equipo militar y donde dice, oye, ¿qué estarán llevando a Polonia los franceses? ¿Cómo lo tomaría Rusia? ¿Ven el peligro? Porque hay implicaciones en corto y mediano plazo. Por una es la tensión con Rusia. Putin va a ver esto como si fuese una provocación. Dmitry Peskov ya llamó contra ¿qué? Confrontativo, porque este discurso de Emmanuel Macron que ha hecho, ¿no? Del despliegue nuclear en Polonia puede desencadenar obviamente una escalada táctica. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría con esto? También, ¿qué viene con la división de la OTAN? Alemania y Polonia apoyan, pero hay países como en el caso de Italia o de España,
más lejos de Rusia que pueden resistir o financiar o resistirse a la financiación de esto, porque obviamente pues van a necesitar, saquen los centavos, ¿no? También el caso de Hungría, que es pro-Moscú, lo bloquearía. Dependencia persistente. Sin Estados Unidos, Europa no tiene ninguna escala para poder igualar a Rusia. Y si Trump corta el apoyo a los Tridents británicos, este plan obviamente colapsaría antes de empezar. Así que, ¿qué viene? Empieza la crisis interna. El costo económico para poder rearmar en este contexto de manera nuclear mínimo necesitaría 10.000 millones de dólares al año, agravando así la recesión europea, desatando protestas. Y obvio, pues tú crees que la gente va a estar ya en favor de que se esté gastando el dinero que van a tener que recortar de la salud pública, de la educación pública, de todo lo que era este estado de bienestar europeo, donde conocías, mira, los países europeos, los países nórdicos, qué excelente nivel de vida. Ah, pero hay que recortarlo porque necesitamos armas. ¿Qué pasaría? Perspectiva crítica. Europa está en un callejón sin salida. Lo que quiere es autonomía, pero no tiene los recursos ni la unidad para lograrlo. Trump está exponiendo la fragilidad del paraguas nuclear de Estados Unidos, pero Francia y Reino Unido no pueden llenar este vacío por sí solos. La propuesta de Donald Tusk de Polonia es más un grito de miedo y de pavor que un plan viable. Polonia sabe que está en una línea de fuego y no confía ni en Macron ni en Donald Trump. Así que esto no es una nueva entente cordial, sino que esto es el intento desesperado de no quedarse a merced de Rusia o de Estados Unidos impredecibles. El debate nuclear es real, pero la capacidad para ejecutarlo sigue siendo una fantasía. Amigos, ¿qué piensan de esto? ¿Creen que Europa debería de tener su propia bomba nuclear o Putin se va a reír en la cara de los europeos? Por favor, coméntenmelo abajo, porque en esta situación tiene una cuestión donde es una cosa como Úrsula von der Leyen diciendo, hay que gastar 800.000 millones de euros para el rearmar Europa. Vean este otro grito donde dices, no tienen los recursos, no tienes la preparación, el tiempo para en verdad poder hacer esto. Así que amigos, muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Cuídense mucho, pórtense bien, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad y cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.